Estén atentos y la conversación comienza de la siguiente manera. Bienvenidos a un nuevo podcast, el programa de Punto de Encuentro en esta segunda parte. Estamos precisamente en la edición número 22, ya estamos en la edición 22 y en esta noche queríamos decir lo que es este título de este podcast, que es la fórmula de la creatividad, y quien nos va a desarrollar este tema es Belén, así que muy buenas noches, Belén. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. Gracias por estar, gracias por traer este maravilloso tema, así que tan importante en estos tiempos, ¿no? En los cuales la resiliencia se ha acentuado y está referido a la creatividad. Pero yo nunca lo había pensado, como me lo trajiste, como una fórmula de la creatividad. Pero vamos con lo básico, ¿qué es la creatividad? Bueno, está bueno que pensemos qué es la creatividad siempre, porque creo que a veces no tenemos como una idea real y digamos más aplicable a toda la vida. Nosotros pensamos en creatividad y pensamos en un pintor, en una persona que canta, y si de repente vos no te encontrás haciendo alguna actividad que artística, uno considera claro como establecida como artística, piensa, bueno, pero yo no tengo creatividad. Y la creatividad está en cualquier cosa. La creatividad puede estar en la comida que hiciste anoche, es básicamente la capacidad de crear, ¿no? Según la RAE, la creatividad es la capacidad de crear. Y la capacidad de crear en realidad la tenemos todos en todo momento. Inclusive desde muy chiquititos agarramos un papel y un lápiz y escribimos y dibujamos. O tal vez agarramos 4 cubitos y hacemos una casa. Esta capacidad está dada desde el primer momento, y yo creo que tiene mucho que ver con de dónde venimos. Nosotros sabemos que Dios es el mayor creador, el mejor creador de todas las cosas, y fuimos creados a imagen y semejanza. Entonces, por consecuencia, nosotros también estamos bastante, digamos, programados para buscar el crear, para encontrar el gusto en crear cosas nuevas y obviamente tener esa inspiración de Él y llevarla a nuestras vidas. Ahora, esto, lo que es en sí la creatividad, lo que hace también es, lo que vos estás diciendo, es una búsqueda, es el hecho de estar dispuesto a explorar, a experimentar, y eso a veces nos trae, como quien dice, una lluvia de ideas de una situación dada, ¿viste? En la cual vos pones en un pizarrón o en una hoja, y ahí donde vas empezando, como quien dice, o a depurar o a limpiar, como quien dice, en base a un proyecto determinado, ¿no? Entonces, como que ahí, ¿cómo sería ese primer pasito como para poder decir qué es el paso de la creatividad? Un ejemplo. Un ejemplo. Y te diría que, digamos, una de las primeras cosas que uno tendría que hacer es pensar que la creatividad se puede, digamos, te puede venir la creatividad. Así como nos pasa muchas veces que de repente nos inspiramos, de repente algo se nos ocurre. Pero no, la creatividad también hay que buscarla, no se da sola, así como
viene, cayó. No estaba vos sentado, estaba y vino una nube y se depositó en la mente, no es así. Totalmente. Puede ser, ojo, puede ser, hay situaciones en las cuales las personas tienen una idea, tal vez estabas pensando en otra cosa, hiciste una relación entre una cosa y otra y dijiste, esta idea es algo nuevo, no se me había ocurrido, eso puede pasar. Pero en realidad, si nosotros queremos generar creatividad en nuestras vidas y en cualquier cosa, la tenemos que buscar. Tenemos menos posibilidades de que nos llegue y más posibilidades de poder generarla cuando estamos activamente buscando ser creativos. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es pensar que tenemos que estar en movimiento, ¿no? Por ejemplo, si vos estás todo el día sentado en tu casa mirando, no sé, tele, probablemente no se te ocurra, por ejemplo, un invento para ayudar, no sé, a limpiar la calle, por ejemplo. Porque estás de todo el día en tu casa. Sí, entonces vos no ves cuáles son las necesidades, qué cosas hay, qué cosas no hay. Y lo mismo pasa, por ejemplo, si demos un ejemplo conocido de acá en la iglesia, soy danzarina y quiero hacer una coreografía. Si yo no voy a danza, si yo no voy a las clases, si yo no miro coreografías, si yo no bailo en mi casa y pruebo cosas, no voy a tener creatividad, porque no voy a tener ningún lugar de donde sacar esas ideas. Claro. Y todo esto siempre se da cuando lo buscamos, ¿no? O sea, tiene que haber un paso de ejecución para poder hacer y para poder experimentarlo. No es solamente trasladar hacia un papel o un proyecto, un plan, sino es aplicarlo en lo más básico, porque creo que generalmente la creatividad podemos tener distintos pensamientos con esto de Belén, pero realmente la creatividad siempre el ser humano la está buscando para una solución determinada. Un problema y se busca una solución. Exacto. para digamos, darle la salida o el bienestar a tu entorno o inclusive a la sociedad. Muchos de los inventos que se dieron fueron para dar un bienestar o una mejor calidad de vida a distintas personas, con distintas discapacidades también, por supuesto. Sí, por supuesto. Yo creo que el ser humano, y en eso totalmente estoy de acuerdo con vos, cuando uno busca, digamos, la creatividad, cuando uno busca crear algo nuevo, obviamente va a depender siempre de las intenciones de uno, pero siempre va a ser algo para modificar el entorno, o a veces para modificarme a mí mismo. Por supuesto. Hay pintores, claro, hay pintores que pintan para expresar sus sentimientos y están mejor cuando terminaron una pintura que expresaba lo que ellos tenían internamente que antes de hacer la pintura, porque de alguna manera plasmaron o transformaron todo eso que tenía dentro en una pieza de arte, en una escultura, en una pintura o en lo que sea que hayan hecho. Entonces siempre la idea es que lo que uno crea está hecho para un propósito en particular, ¿no? Aún si ese propósito es totalmente interno y nadie lo va a ver. Totalmente. Pues sabes que he descubierto que algunos artistas que tienen, por ejemplo, un género determinado o que tienen, qué sé yo, una imagen determinada, voy a citar a una que, por ejemplo, tiene un conocido un formato, por ejemplo, se llama Belén Francese, que tiene un formato, viste, de estilo muy de mediática, muy de quizás estilo de... Pero tiene otra faceta que no es tan conocida, pero que la tiene, que es la parte de la pintura. Y tiene, yo te diría que tiene mejor aplicación a mi criterio desde ese lado, pero porque es como que se desarrolla más, se inspira más. Hay esa cuestión, es como que hay distintas facetas en una persona cuando hay una búsqueda quizás de identidad, de autoestima. Muchas otras personas, por ejemplo, que son profesionales en un sistema y ponerle, pero supuestamente saben tener creatividad en otra área, en invento o en el hecho de también de dar soluciones en salud. En fin, es un ejemplo que estoy dando. Eso está muy bueno lo que estás diciendo, porque me hace pensar en esto de la creatividad no solamente en una área. Porque a veces, y esto se dice mucho en la industria en la que yo estoy, que es todo lo que es de ilustración, diseño de personajes, inclusive cuestiones relacionadas con películas. Un dicho muy común es que todo está creado. Que ya se contaron todas las historias que hay que contar, que todas las cosas están creadas, que todo lo que existe en este mundo ya existe y vos no podés hacer algo nuevo, ¿no? Sino que siempre estamos reinventando y conectando nuevas ideas y contando de otra manera las cosas y mostrando de otra manera las cosas, y eso muchas veces se hace a través de la cuestión esta de mezclar disciplinas. Por ejemplo, hay no me acuerdo si era mujer o hombre, pero hay un chef muy conocido que mezcla
química con cocina. Mirá. Los conocimientos que tiene como ingeniero químico, claro, los aplica a la cocina. Y tal vez un cocinero que no tiene esos conocimientos, tal vez de mezcla de sustancias y de buscar ciertas cosas a partir de la química, que es tan específica, que busca cosas en particular, sí. Eso aplicado a la cocina dio unos resultados muy, muy buenos, y esta persona tiene un restaurante muy prestigioso. Que tiene combinaciones que la gente jamás había visto, pero porque están vistos desde un lado, están, digamos, parados desde la visión del ingeniero químico, mirando hacia la cocina. Entonces, este tipo de cosas de mezclar disciplinas siempre está bueno, y tal vez nunca lo pensamos, porque muchas veces uno piensa, ¿no? Tal vez entrando en el territorio de, bueno, el trabajo, que es tan importante para nosotros, que nos identifica como personas. Uno dice, yo soy cocinero, yo soy tal cosa, yo soy tal otra. Cuando uno busca un trabajo, está bueno pensar en todas las cosas que te gustan y ser variado, ¿no? O sea, si me gusta una cosa, bueno, tal vez mi consejo es, bueno, disfrutalo, aprendelo, pero no te cierres en que es lo único que tenés que hacer y lo único que podés hacer y ya está, y de acá a los 80 años vas a hacer eso. Hay muchas cosas para explorar, para aprender. Claro, y hay muchas cosas que te pueden gustar e inclusive se pueden mezclar. La cosa es que llegar a mezclarlas siempre va a depender de vos. Sí, totalmente. Bien, vamos a hacer la primera pausa. Vamos a escuchar a David Garga haciendo Vive la Vida. Bien, estábamos escuchando a David Garga haciendo Vive la Vida, un tema inspirador, creativo, vaya que sí. La banda oficial es de Coldplay, pero lo hace este violonista muy muy reconocido. Así que nos inspiraba precisamente lo que es la creatividad, así que está muy interesante. Ahora, con respecto a si todos tenemos la capacidad de ser creativo y si es necesario tener ciertos disparadores. Son dos preguntas quizás. Pero... Dos preguntas. Bueno, vamos hablando un poco de eso. En realidad todos tenemos la capacidad de ser creativos, y eso se puede mejorar también con el tiempo. Por ejemplo, si ahora me cuesta ser creativo, si a mí me cuesta que se me ocurran ideas, lo puedo ir mejorando y puedo ir trabajándolo y tal vez encontrar la manera en la cual yo soy más creativo. Por ejemplo, en mi caso, yo sé qué cosas disparan mi creatividad. Ajá. Y eso viene a comprobar, ¿no? O sea, todo es prueba y error. Esto es como es bien práctico. Por eso también los aliento a los que estén del otro lado a que traten de ponerlo en práctica en lo que sea, en lo que se les ocurra. Puede ser, no sé, planes para salir con tu pareja, puede ser lo que cocinás en tu casa, puede ser los ejercicios que vos haces. Hay un espacio para todas las disciplinas y para todas las áreas para poder ser creativo en lo que sea. Y la idea es que busquemos qué es lo que nos genera nuevas ideas. ¿Qué estamos haciendo generalmente cuando tenemos ideas innovadoras o cuando se nos ocurre algo, cuando nos sentimos inspirados? En mi caso me inspira muchísimo la música. Okay. Todo lo que es la música me hace pensar en imágenes, en situaciones, en colores. Entonces, si yo me siento a escuchar música,
de repente voy a tener un montón de ideas que tal vez están relacionadas o no con lo que estoy escuchando, pero genera ese ambiente para que a mí se me ocurran cosas para hacer. ¿Una música en particular o tiene que ser ambiental? O porque a veces, qué sé yo, no sé, me imagino una idea que tiro. A veces, por ejemplo, la música ambiental tipo jazz te trae como cierta tranquilidad y te trae cierta... Quizás si viene con algo muy fuerte... No suele, no sé, es un pensamiento que estoy tirando, ¿no? No, es un buen pensamiento, está bueno. Yo creo que cambia de persona a persona. Ahí está. Cambia, claro, depende de lo que a uno le guste. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la música rock. Claro. Me gusta la música rock pesada, me gusta el power metal, me gustan esas cosas y a mí no me aturden. Claro. Y es más, hasta me siento como energizada cuando escucho ese tipo de música. En cambio, a mi esposo... le pones eso a la mañana, yo lo escucho a la mañana y a mí me da energía y a él... Sí. A la mañana arrancás con eso. A la mañana me encanta arrancar. Si no te despertás con eso está complicado. Sí, si no te despertás no escuchás nada, te diría. Claro. Claro, y él no, él le gusta tranquilo, el silencio, música suave, entonces yo creo que cada uno tiene esas cosas que vos decís, esta música me hace sentir tal cosa, me hace recordar tal cosa, me hace pensar en tal cosa, entonces explorar, ¿no? Explorar todos los géneros de música, después podemos hablar también de lugares, hay gente que se inspira en diferentes lugares, sabe que por ejemplo está en un lugar tranquilo de su casa y no sé, está mirando a través de la ventana al patio y ahí es donde generalmente siente que puede pensar más, entonces se le ocurren más ideas. Como un ejemplo, o sea, tenemos que pensar y tal vez analizarnos para atrás o empezar a probar, a hacer cosas, a hacer actividades. Hay gente que se inspira, la típica, me inspiré en la ducha. Un ejemplo. Claro, es muy común, viste, que nosotros estamos en la ducha y se nos ocurre la manera de resolver el mundo, nos parece, viste. Uh-huh. Cuando estamos pensando en cualquier otra cosa, cuando estamos tranquilos, y también hay muchas teorías, uno puede realmente explorar, pero hay muchas teorías que dicen que cuando uno se da tiempo de relajarse, tal vez llenarse de información primero, que eso después lo vamos a hablar, y después relajarse, ese momento es como el idóneo en el cual el cerebro empieza a procesar la información y generar relación entre los conceptos que uno tiene en la cabeza y ahí surgen las ideas. Claro, es como que haces una pequeña pausa, como quien dice, no estás buscando el objetivo, estás haciendo otra cuestión ahí que quizás te trae un relaje, una especie de tranquilidad o a veces también una irrupción. A ver, por ejemplo, en mi caso, a veces si viene una situación quizás en la cual veniste cansado, veniste estresado, entonces, ¿qué haces? Agarrás un poquito de humor del que vos quieras, del más sano, algún artista, qué sé yo, un Cacho Garay estoy diciendo, el más viejito Luis Lancina, o algún que otro cristiano que van dando vuelta, o el más joven que tenemos en este momento que es Juan Monterreal, o agarras uno de esos y te distrae, te hace una descomprensión de lo que vos estabas quizás viviendo y después es como que eso te ayuda a seguir avanzando o a seguir haciendo lo que pensabas hacer en determinado momento. Es un ejemplo que también estoy tirando como para ayudar a fluir, me parece también. Totalmente, yo creo que tiene mucho que ver también el lugar en el que estamos emocionalmente para poder crear. Si uno está muy estresado, si uno está muy presionado, hay gente que funciona bajo estrés. Bajo presión. Sí, bajo presión, totalmente. Que es generalmente lo que buscan en algunos trabajos, ¿no? Buscamos una persona que trabaje bien bajo presión. Pero hay algunos que no. Y está bueno poder reconocer que yo trabajo mejor si estoy tranquilo, yo trabajo mejor si estoy sentado con un té, soy más productivo que teniendo una fecha límite y comiéndome las uñas. Eso cada uno lo maneja y cada uno hace como sabe que mejor le parece, ¿no? Uh-huh. Y después otra cosa que vos me habías comentado del tema de los disparadores. Así es. Es una de las primeras cosas que podemos hacer ya como, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para ser más creativo? Dijimos antes, buscar cosas, disparadores, buscar, digamos, el lugar, el momento, lo que nos inspira. Sí. Y buscar algo, por ejemplo, si quiero hacer canciones originales, bueno, voy a escuchar música como dijimos todos los días. Sí. Si queremos hacer coreografías tenemos que mirar lo que está de moda, vamos a hacer clases, vamos a aprender de diferentes profesores. En cada actividad podemos buscar esos disparadores que sirven como punto de partida. Uh-huh. Y yo creo que algo importante que
yo, digamos, lo pensé y dije, ok, esto creo que es para recordar. No podemos crear una pintura si no tenemos pintura, no tenemos pinceles, sí, no tenemos un bastidor, no tenemos un modelo tal vez, o una plantita que vamos a pintar, no podemos. No. Necesitamos las herramientas, ¿no? Sí, un carpintero sin madera no es carpintero. Totalmente. Entonces, si nosotros queremos ser creativos, pero no buscamos tener la herramienta, no, lo más probable es que no podamos ser creativos en eso, no vamos a tener de dónde sacar para generar. Entonces, yo justamente pensaba, digamos, para dar un ejemplo, porque a veces parece tan en el aire, ¿no? Todas estas cosas. En mi caso yo diseño de personajes, hago ilustraciones, hago, digamos, todo lo que sea visual para diferentes usos. Y si yo, por ejemplo, no sé cómo se ve un elefante, claro, no sé cómo se ve, cómo dibuja una persona, qué ropa diferente puede tener la persona, qué colores de piel puede tener, cómo puedo dibujar un ojo de diferentes maneras, cómo se ve enojado, cómo se ve triste, cómo se ve... Todas estas cosas, yo es como que las voy mirando, las voy estudiando, las voy practicando y adquiriendo, y uno genera como una biblioteca mental. Me gusta decir que es como... Si yo no pongo, que es lo mismo también que pasa espiritualmente, ¿no? O sea, yo no puedo, digamos, entender algunas cosas si primero no estudié la Biblia. Recibo una palabra y no entendí nada porque nunca estudié ese versículo, no sé qué significa, entonces no voy a poder entender lo que quiero hacer con ese versículo. De la misma manera, yo si no sé, por ejemplo, cómo dibujar tal cosa, cómo dibujar tal otra, no voy a poder pasar de hacer siempre el mismo personaje, claro, el típico un tipo palito con la misma expresión todo el tiempo y ya está. No, tengo que tener una biblioteca amplia y todos los días tengo que estar construyéndola para poder llegar a diferentes resultados. O sea, lo que, por ejemplo, tomo el ejemplo del elefante. El elefante puede ser, qué sé yo, un elefante de una situación violenta en una película de acción, ponele, hasta del elefante de Disney, por ejemplo. Exacto. O sea, hay una variedad en la cual el creativo debe basarse y investigar cada uno como para poder, digamos, imaginarse y darle las mismas, yo creo que características personales, porque hay un montón de elefantitos. Si vamos a una cuestión de lo que es cotillón, ¿no? Entonces vos vas buscando, son unos elefantes, pero cada quien tiene su distinto toque porque distintas personas los vieron de determinada manera y le dieron para un grupo determinado, ¿no? Por ejemplo, para un niño de 3 no es lo mismo que capaz de 7. Exacto. El elefante es distinto, ¿no? Estoy diciendo como para poder, digamos, decir a quién va dirigido esto, o si es para mí o si es para esto, porque eso es como que va diciendo, quiero dar una solución o un aplicativo a alguien que le resulte, que le llegue, ¿no? Exacto. Nosotros siempre, como decíamos recién, o sea, lo importante es el objetivo final. Si yo no tengo claro el objetivo final, no sé hacia dónde voy, no sé qué estoy buscando, lo más probable es que tome las decisiones incorrectas. Entonces, si de repente yo digo, bueno, yo quiero ser más creativo, no sé, en lo que cocino en el día a día, pero, no sé, no salgo más de comprar hamburguesa, salchicha y milanesa. Claro. Bueno, vas a ser creativo. Nunca terminó salir de ese círculo. Claro, es muy difícil. Entonces yo digo, bueno, qué sé yo, hoy, no sé, me compré huevo y aprendí a hervir un huevo. Mañana compré fideos y dije, bueno, hoy aprendí a hervir fideos. Y así, ampliando, digamos, lo que uno puede hacer, podemos buscar, digamos, diferentes resultados, pero siempre hacia cierto lugar, porque puedo aprender como decíamos, a hervir un huevo, a hervir fideos, lo que sea, pero tal vez mi objetivo era, bueno, más variado, pero ¿qué? ¿Quiero comer más sano o no? ¿Quiero comer lo mismo que estoy comiendo? ¿Esto me viene bien? ¿No? Entonces, cuando uno tiene un fin, las opciones se reducen. Claro. Es muy fácil decir, yo creo que esto justamente es algo que está bueno para partir, ¿no? De un punto de partida. Buscar cosas que te condicionan, ¿no? El tener un objetivo genera condicionadores para nuestra idea. Entonces, por ejemplo, yo digo, tengo que hacer, por ejemplo, no sé, como vos decías, el personaje, ¿no? Bueno, es para un nene de 3 años. Bueno, el nene de 3 años no le puedo poner al elefante de repente una expresión mala. Claro.
que lo asuste al sí, nene. claro. El nene tiene que entender el personaje como algo amigable. Entonces, bueno, está bien. Entonces el elefante tiene cara contenta. Y el elefante también tiene que ser súper entendible. Entonces capaz la silueta es re sencilla. Sí. Cosa de que vos lo mires y no hay duda de que es un elefante. Porque el nene tiene que entender lo básico y lo simple de la figura del elefante. Ahora, de repente estoy haciendo un personaje, como decir, para una persona, una historia para una persona, no sé, de 20 a 30 años, y ya puedo ponerle más detalle. Tal vez si es un personaje malo, lo hago malo, le pongo cuernos, le pongo no sé qué, ¿viste? Claro. Tal vez lo hago un mamut que se ve más malo. Pero depende siempre de lo que yo estoy queriendo lograr en la otra persona o con ese resultado. Esto te quería hacer una pausa para que entienda la mayoría por ahí para expresarlo, ¿no, Belén? Que es, bueno, Belén está hablando del enfoque desde, por ejemplo, desde quizá de la técnica del dibujo, que la tiene muy muy bien en claro. Pero eso también ella tiene que conocer. Che, ¿qué ven los chicos? ¿Cómo piensan los chicos? ¿A dónde apuntan? Entonces yo tengo que leer un poquito de psicología, un poquito de... Sí, ¿para qué? Para que realmente, ¿por dónde funciona? ¿Qué es qué ven lo que ven más los chicos? Y eso es distintas disciplinas que te hacen ser efectivo en tu creatividad. Porque si es como que vos decís, me encierro solamente en la pintura, no en el arte, no es así, vos lo sabés bien. Claro. Sino que tenés que hacer un gran paraguas. Es un gran paraguas en el cual tenés distintas disciplinas: psicología, pedagogía, información, tecnología, y ahí donde Claro. cae, no, digo, me parece. Sí, por supuesto. Lo que hablábamos antes, está bueno siempre pensar en todas las disciplinas y tomar un poquito de cada cosa, ¿no? O sea, de repente de todo lo que uno sabe y todo lo que uno aprende puede ser aplicable. Nada de lo que nosotros hayamos aprendido en la vida no lo vamos a usar en algún momento. Siempre algo vamos a poder sacar de eso, y entonces está bueno siempre mantener las orejas paradas. Totalmente. Aprender de todo el mundo y de todo, escuchar todas las opiniones, escuchar el que está a favor, escuchar el que está en contra, escuchar todo, obviamente escuchar todo, retener lo bueno. Definitivamente lo tiramos ahí como también una cosa que es importante, pero sí está bueno siempre conocer todo lo que podamos y poder agregarlo a lo que nosotros estamos queriendo ser creativos. Sé que parece mucho porque tal vez uno dice, bueno, qué trabajo ser creativo. No, pero en realidad es, yo no, digamos, lo puedo ir armando y como decíamos, puedo ser mejor, pero no necesito saber todo de entrada para poder ser creativo. No, seguro. Puedo ir construyendo, puedo ir agregando, puedo equivocarme y eso también está bueno. O sea, puedo ser creativo al principio y decir, bueno, yo tengo esta idea, y capaz en 2 meses vos mirás la idea y decís, no, malísimo. No me gusta esto que hice, ¿viste? Claro. Que es generalmente lo que nos pasa a nosotros. Sí, creamos algo o hacemos algo. Es muy común que las nenas de 15, por ejemplo, miren las fotos del vestido que se puso a los 5 años y digan, uy, qué feo vestido, ¿por qué elegí eso? Claro, y bueno, porque creció, cambió de opinión, claro. Exacto. Así que bien, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar a Funky y ya volvemos con más de la fórmula de la creatividad.
Bien, estábamos escuchando a Funky en esta versión música electrónica, un poquito ahí también mezclando, viste, violín, música electrónica, un poquito de todo. Bien, hablando un poquito de esto de lo que es la fórmula de la creatividad, si estuvimos hablando de los disparadores, ahora tiene que ver con respecto a los procesos de las ideas, ¿no? Que evidentemente que a veces cuando hay distintas ideas, vuelvo a decir, se aplica a distintas áreas, distintas disciplinas, pero es como que vos tenés como 3 o 4 o 5 ideas. Y lo que estábamos hablando fuera de micrófono es que fue muy gráfico, que me trajo mucho detalle. ¿Viste? Cuando uno se pone a empezar a hacerlo, es como que son, como quien dice, las primeras ideas, pero no significa que debamos quedarnos ahí. Entonces, ahí está, ¿cómo salimos de eso? Y yo creo que algo muy importante es tener en cuenta que la primera idea es, no nos enamoremos de esa primera idea, ¿no? O sea, porque es muy común que uno se le ocurre algo y dice, ay, esto es lo mejor, esto a mí se me ocurrió, y es como que lo tenemos ahí en un pedestal y no queremos cambiarle nada porque ya lo imaginamos en nuestra cabeza de cierta manera y con ciertas características, y de repente no queremos cambiarle nada porque para nosotros está perfecto así. Generalmente la primera idea, y en muchas industrias, ¿no? Quienes trabajan siendo creativos, saben que las primeras ideas en general son las desechadas. Las primeras ideas son las relaciones más comunes que uno puede generar. Lo primero que a uno se le ocurre generalmente no está tan pulido, ¿no? Es como lo crudo. No significa que no sea una buena idea, ojo. Okay. Podemos tener buenas ideas de entrada, ¿sí? Pero si por ejemplo estamos haciendo, vos decías lo de el brainstorming, ¿no? ¿Viste? Cuando se sientan algunas personas a pensar ideas, por ejemplo, no sé, como para un título de un programa, por ejemplo, pensemos en un programa radial, ¿no? Nos sentamos 2 o 3 personas a pensar una idea para un nombre de un programa y vamos poniendo todo en un pizarrón. Las primeras ideas en general no son las que quedan, sino las primeras ideas son las más normales. Son, qué sé yo, tu radio, tu programa, qué sé yo, ponele, no quiero, digamos, decir ningún programa como para que nadie se sienta que lo estoy atacando, pero las primeras relaciones en general que uno hace entre palabras son las más comunes, son las que nosotros siempre pensamos en el diario vivir, en el hablar. En cambio, cuando nosotros ya empezamos como a rascar el fondo del tarro y decimos, bueno, ¿qué más hay? ¿Qué otras palabras se pueden usar? ¿Qué otros sinónimos podemos usar? Ahí generalmente empiezan a surgir las ideas más interesantes, las ideas más innovadoras, los mejores nombres, cosas que empiezan a tener tal vez algún tipo de cosa graciosa dentro del significado, o de unión de dos ideas que tal vez no son tan comunes. Entonces yo creo que la manera de verlo es como cuando uno abre la canilla y la canilla empieza a salir el agua y está como un poco estancada, viste que a veces pasa eso, está un poco estancada y sale un poco oscurita. Esas son las primeras ideas, y después empieza a salir ya el agua bien transparente, ya empieza a fluir todo mejor. Entonces está bueno pensarla en las primeras ideas como eso, como ese primer empujón, las primeras cosas que aparecen, y después en general vamos a tener las ideas más raras, ¿no? Las conexiones que no hacemos normalmente. No significa que una idea que salió al principio no pueda funcionar, eso lo sabemos, pero hay más probabilidades, entonces siempre está bueno tratar de trabajarlo un poco más, ¿no? Totalmente. No estar 2 minutos, digamos, con eso nomás. Así que bueno, entonces cuando se da ese pulido de ideas y todo, ¿hay algo que tenga que ver también con esa construcción que viene del proceso, ¿no? Que se tiró, quedó como en el papel o en el pizarrón y es lo que se dio en la mente, está. Después cuando se va pasando ese proceso es necesario quizás la investigación, como estuvimos hablando, la creatividad, la ejecución, pero creo que también es el hecho de que cuando esta lluvia de ideas sucede o va por suceder o tiene que ser en el proceso creativo, tiene que haber una especie de constancia y disciplina para poder, digamos, pulir el producto quizás final. Exacto, sí, es muy importante que... a ver, no significa que la primera idea y la primera cosa no la podemos hacer funcionar, pero vamos a lograr algo mucho más
como interconectado, como mucho más objetivo, cuando demos tiempo a la idea a como almacenarse, digamos, ¿no? Claro. La dejamos ahí. Esto es algo que se hace muy comúnmente y también se puede hacer, en realidad se puede hacer con todo. Sí. Por ejemplo, un pintor que hace un dibujo y dice, bueno, esto es lo que yo quiero hacer. Muchas veces se pide opinión de otras personas, que siempre está bueno que estemos abiertos a la crítica, ¿no? O sea, tengo esta idea, ¿qué te parece? ¿Qué pensás? ¿Qué te sugiere? Claro. Siempre está bueno que escuchemos qué es lo que tiene otra persona para decir. Sí. O cuando, por ejemplo, decís, bueno, el pintor dejó la pintura que hizo, se fue 3 días y después la volvió a mirar, la mirás con otros ojos. También se hace, por ejemplo, en la escritura esto. Sí. Los que escriben libros, escriben tal vez un borrador de un libro y lo dejan, a veces hasta meses. Si uno se pone a leer las historias de cómo se han escrito las mayores obras literarias, muchas de estas personas empezaron a escribirla y tal vez terminaron como a los 5 años, pero no ese proceso, no estuvieron todo el tiempo escribiendo, sino que tal vez escribieron al principio, la dejaron 6 meses, volvieron a leerla y dijeron, no, esto no funciona. Es como irte y volver como otra persona. Sí, con otra... sí, ¿no? Sí, ¿Te ha pasado? Sí, totalmente. Sí, por el hecho, porque a veces puede pasar que te quedas estancado o a veces no encontrás, digamos, la finalidad de esa historia, la finalidad del discurso, la retórica, y es como que es necesario también descansar en eso. Y eso pasa también en las producciones quizás de guiones, también en la cual estoy experimentando, que vos haces uno y tenés que hacer 2 y 3, porque vas puliendo todo eso, o personaje, o historia, y es necesario ir sacando, porque al principio te parecía lindo, te cayó la idea, pero después cuando lo vas leyendo, vas viendo otras cosas, vas investigando, y creo que también va evolucionando la persona en su forma de pensamiento, creativo, lo que fuera. Entonces ahí va encontrando. Por eso es muy importante encontrar ese espacio. Estamos hablando en ese caso de la escritura, pero sí, puede haber en otras áreas, en otras áreas también, ¿no? Tiene que ver con la solución de cuestiones, no sé, de política, de ambiente, sí, de cómo, no sé, se recicla, cómo se empieza a utilizar el reciclado, la comunicación, un ejemplo, de ahí un montón de cosas, no sé. Sí, eso se lleva a cualquier ámbito, ¿no? Porque a veces uno tiene, por ejemplo, como os decís, querés tratar tal vez el tema de, no sé, la recolección de basura o de cuidar el medio ambiente. Bueno, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo tiene menor impacto? ¿Cuál es la manera más barata? ¿Qué vale más la pena? ¿Cuánta gente necesitas? ¿Qué actividades necesitas hacer? Todas esas pequeñas cosas siempre uno las tiene que ir pensando. Y esto va con el ir masticando la idea, ¿no? O sea, ir pensando, bueno, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo se produce esto? ¿Cómo lo llevo a buen puerto? ¿Cuáles son las consecuencias que puede haber después de esto? Bueno, acá estamos hablando de algo como muy planificado, ¿no? Estamos hablando tal vez de algo muy organizativo, como es algo de medio ambiente. Pero es como para dar un ejemplo, claro, desde algo quizás tan interno o personal, para luego para pasarlo como equipo, que es más disciplinario todavía. Por eso es como que lo mencionaba, claro, porque es como que creo que primero, por supuesto, arranca de uno como para poder, digamos, equipar a otro, porque obviamente si uno quiere ser creativo y quiere buscar la solución, primero arranca por casa, digo, y después, por supuesto, y después va por otro lado. Pero es como para que la mayoría lo vea de esa manera, que tiene que ver con distintas cuestiones dentro de la iglesia, por ahí para tomarlo desde tu servicio, desde el diácono, desde no sé, desde el diseño de la ropa de danza, se me ocurre, no sé, donde hay mucho creatividad, donde inclusive del trabajo que ni siquiera existe, porque tal vez uno, inclusive dentro de lo que nosotros hacemos en la iglesia, está bueno pensar qué cosas se pueden hacer que no existe un puesto para eso, ¿no? Porque nosotros pensamos tal vez, bueno, hay una persona, está la que danza, está el que canta, está el que hace esto, pero tal vez hay trabajos nuevos que Dios quiere traer a la iglesia y nosotros no los estamos viendo porque no estamos abiertos a la creatividad de generar
esos trabajos y esas cosas nuevas que uno puede traer a la iglesia. De repente tal vez vos tenés una capacidad que vos pensás que no encaja en la iglesia, y en realidad lo que tenés que hacer tal vez es hablar, es pensarlo, es planificarlo, proponerlo a los pastores, ver si hay una respuesta positiva de parte de Dios. Pero si vos no te movés, si vos no hacés, si vos no accionás y no buscás, no va a llegar así como de arriba, tipo, bueno, no estabas haciendo nada, toma, hacé este trabajo nuevo que nadie hizo jamás. No. Tenemos que ponernos nosotros y hacerlo. Entonces, está bueno esto, que el ejemplo que vos diste de buscar esto, de planificar dentro de todas las áreas. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya volvemos con la conclusión de este maravilloso tema. Sí, tercer tema. Bien, estamos concluyendo con este podcast, el programa Punto de Encuentro, lo que es la fórmula de la creatividad. Así que, Belén, bueno, ¿qué conclusiones podrías decir sobre la fórmula de la creatividad? ¿Alguna frase, algún mensaje para que las personas no se pierdan en su monotonía y empiecen a abrir sus mentes y a utilizar distintas herramientas que estén a mano? Yo creo que algo que lo dije al principio pero lo quiero repetir, es que no nos quedemos con la idea de que no somos creativos porque no pintamos o porque no cantamos. Podés ser creativo siendo contador. Claro. Lo podemos hacer, no es para algunas personas sí, algunas personas no. Siempre está en el querer, siempre está en el tratar y en el poner un poco de tiempo en eso, que en realidad siempre, como decíamos antes, está para mejorar, para aportar, para agregar, ¿no? Entonces siempre está bueno que pensemos en qué cosa quiero ser creativo y sentarnos a ver cómo puedo pensar, cómo puedo hacerlo, cómo puedo aplicarlo. Y en definitiva yo creo que crear es una de las cosas más lindas, ¿no? Para mí yo creo que el placer de crear algo, sea lo que sea que creé, no sé, hice un par de aritos, hice una pintura, hice un mueble, o de repente abrí una escuela, por ejemplo. Todas esas cosas son crear, y todo eso nos da propósito, ¿no? Nos da objetivo. Yo creo que en lo que es nuestra vida como cristianos, ¿no? Crear y estar siempre innovando y siempre haciendo cosas, nos va a dar esa sensación de contentamiento, de estar llenos, de estar siempre como que siempre uno está avanzando. Esa es la palabra, exactamente. Estar avanzando, sí. Porque es como que vos vas caminando, lo que ya transitaste fue hermoso, fue lindo, o capaz que no, pero seguís avanzando porque vas buscando lo nuevo, a pesar, a veces esto es muy importante decirlo, a pesar de las circunstancias, porque bueno, podés esperar, que no lo marcamos el programa, pero que no tenés que esperar la circunstancia ideal para tener todo el bagaje quizás necesario para ser el gran, no sé, bocetista, claro, voy a hacer Van Gogh, Bach y todo eso. Todas estas personas que nosotros miramos y admiramos, decimos, wow, es el padre de no sé qué, es el mejor dibujante, es el mejor pintor, el mejor cantante. En algún lugar empezaron. Y hay algo que está bueno pensar, es que nosotros conocemos, ¿no? La Mona Lisa, conocemos El Grito, todas estas pinturas. Yo hablo de pintura porque es lo que me sale. Sí, pero se conocen, son universales, así que sí. Claro, justamente creo que el martes estábamos hablando de que era el día de los inventores, sí, los inventores internacionales. Y hablamos de algunas inventoras mujeres que trajeron cosas muy muy buenas al mundo, desde cosas de autos hasta cuestiones de salud, o sea, inventos y descubrimientos súper importantes. Entonces, cualquier cosa, digamos, de esto, está bueno que podamos buscar, que podamos hacer,
Y bueno, hay tanto para hacer, ¿no? Yo creo que con esta conclusión, mira, voy a tomar el del versículo bíblico, porque viste, siempre necesito el versículo bíblico que te habla. Pero por ejemplo, en el de hecho, todas esas personas, viste, que hicieron el tema de los utensilios para el tabernáculo, Sí. fueron llenas del Espíritu Santo, porque eran gente que quizás, vamos a ser sinceros, no tenían nada, o sea, no tenían nada, no teníamos hoy la capacidad que tenemos hoy de información, de hiperinformación o de formación. Ellos era como que estaban en el desierto con un pensamiento muy malo, como una autoestima humana, y entonces necesitó el entusiasmo de parte de Dios, y ahí es donde puso el Espíritu Santo para que realmente le dé los talentos para hacer esas maravillas que Dios le mandó a hacer. Así que eso también es muy importante, porque a No veces tenemos excusa. Claro, ¿me entendés? Sí. Imagínate que está nuestra capacidad, más el don que te pudo haber o el talento que pudiste haber desarrollado, pero también te está ayudando el Espíritu de Dios para que Para avances. que eso fluya, sí, es el O sea mejor que- maestro. O sea, hay muchas personas acá en la iglesia que nos pueden decir como Dios les enseñó cosas que no fueron a ningún curso, que no vieron a nadie hacerlo, simplemente Dios les enseñó todas las cosas que necesitaban. Entonces no tenemos excusas, porque aún si no tenemos los medios, aún si tal vez vos decís, ay, yo quiero hacer tal cosa, quiero aprender a hacer tal cosa, pero para eso tengo que pagar un curso, no sé, 30.000 pesos. Bueno, no, hay tantos recursos a nuestra mano, y cuando no tenemos nada está siempre Dios para formarnos y para darnos la creatividad y para poder incursionar. Así que bien, gracias Belén por la visita, por el tema tan maravilloso, que muchos nos van a escuchar, así que espero que nos escuchen desde México, Canadá, nos escuchan de Saludamos. Estados Unidos, de India también, así que estamos muy contentos porque de a poquito vamos creciendo, así que gracias Belén por estar presente. Gracias por invitarme y un saludo a todos. Bien, nos estamos escuchando en un próximo podcast del programa Punto de Encuentro, que tengan un buen fin de semana, chao.